Para analizar el experimento de Oersted, observemos la imagen de la pintura al respecto, en cuya parte inferior está la demostración de su hallazgo. Separando y amplificando un poco esta parte de la imagen, se puede inferir que el recipiente con líquido y electrodos era una versión de la pila de Volta, la cual suministraba corriente al conductor que Oersted colocó por arriba de una barra magnetizada con libertad de giro, es decir, una brújula básica. La barra se nota ya perpendicular al conductor, por lo que puede suponerse que en este había la corriente máxima que podía suministrar la pila, quizás al haber cerrado el circuito con el tramo de conductor agregado en rojo, ya que la imagen original no muestra esto último. Dicha perpendicularidad de la barrita magnetizada, así como su posible posición antes de aplicar corriente al conductor, la cual se muestra con una línea punteada, se ha deducido por la muy conocida regla de la mano derecha, en la que si el dedo pulgar señala la dirección convencional o histórica de la corriente, entonces los dedos restantes curvados de la mano indican la dirección del campo magnético en torno al conductor. Para entender mejor lo anterior, consideremos el diagrama del circuito mostrado, en el que inicialmente no hay corriente eléctrica, pues se tiene un interruptor abierto. Por ello, la brújula aquí colocada por encima del tramo de conductor marcado con verde, solo muestra su orientación con el campo magnético de la Tierra. Nótese que se ha agregado una resistencia R al circuito para limitar la corriente en el mismo y evitar una descarga abrupta de la pila. Al cerrar el interruptor, la corriente fluye en todo el circuito y en la zona de la brújula, el campo magnético producido por el conductor desvía la aguja de la brújula hacia la derecha o en el sentido de las manecillas del reloj por la componente tangencial de dicho campo magnético, que se indica por la pequeña flecha superior en color violeta. Cabe mencionar que si la brújula se hubiera colocado bajo el conductor, entonces el giro de su aguja hubiera sido a la izquierda o en sentido contrario a las manecillas del reloj, por la geometría circular del campo magnético producido. Esto lo veremos en las recreaciones del fenómeno. El origen del primer electroimán fue prácticamente inmediato al descubrimiento de Oersted, ya que en esa época se probaron otras formas de colocar al conductor con respecto a la brújula, las cuales permitieron mejores efectos del campo magnético producido eléctricamente. Como ejemplo de ello, en la imagen se muestra un conductor con forma rectangular con la resistencia limitadora de corriente intercalada y la brújula colocada en la parte media del arreglo. La pila está conectada a los extremos del conductor y el sentido de la corriente en el segmento superior ocasiona el campo magnético según la regla de la mano derecha, con una componente tangencial hacia la izquierda de la brújula ubicada bajo dicho segmento del conductor. En el segmento inferior, la corriente viene de regreso a la pila, pero la brújula está ahora por arriba
de este segundo segmento y la tangente del campo magnético que detecta la brújula también es hacia su izquierda, duplicándose así el efecto magnético. Con base en lo anterior, un electroimán se construye simplemente enrollando un alambre conductor esmaltado sobre un material preferentemente ferromagnético llamado núcleo, a fin de que los campos magnéticos producidos por la corriente eléctrica en cada sección del conductor se superpongan densamente en dicho núcleo, causando un gran campo magnético cuya magnitud es directamente proporcional al producto de la corriente eléctrica por el número n de espiras o vueltas del embobinado e inversamente proporcional a la longitud media de este último. La constante de proporcionalidad, usualmente representada con la letra griega mu, es una propiedad del material usado como núcleo y se conoce como la permeabilidad magnética. Nótese que al alimentar un electroimán con el bajo voltaje y alta corriente adecuados a su diseño, ya no es necesaria una resistencia externa adicional, pues generalmente se utiliza un conductor muy largo y de poco espesor que ocasiona una resistencia óhmica intrínseca al conductor, según lo visto en la clase 3 anterior. Actualmente hay muchas aplicaciones de los electroimanes, tan potentes como los usados en grúas para mover cientos de kilos o hasta toneladas de materiales ferromagnéticos, así como los usados en los equipos clínicos de resonancia magnética que permiten ver el interior del cuerpo humano con mucho mayor alcance y mejor claridad que los rayos X. Otro electroimán de relativa poca potencia está en todos los vehículos con motores de combustión interna, pues se usa para accionar el motor eléctrico de arranque, comúnmente llamado marcha. Este electroimán, también conocido como bobina, atrae fuertemente un émbolo con articulaciones que acoplan el giro de la marcha al motor de combustión para iniciar su arranque. La tracción del émbolo también conecta directamente la batería del vehículo a la marcha, ya que esta última, dependiendo del tipo de vehículo, puede requerir hasta cientos de amperes para su funcionamiento. Como último ejemplo, están los pequeños electroimanes usados en las bocinas. Aquí los embobinados reciben las corrientes eléctricas muy variadas y correspondientes a los diversos sonidos, las cuales generan campos magnéticos análogos que interactúan con el campo de un imán permanente. El embobinado está acoplado a un cono de cartón y ambos pueden vibrar conforme a las señales eléctricas recibidas, reproduciendo así el sonido.